Cordial saludo, mi nombre es Carlos Augusto López, soy estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy realizaremos la tarea 3 del curso de Instrumentación Médica con código 299016, el cual nos pide simular un instrumento de medición biomédico con la salida estandarizada. La actividad básicamente nos pide realizar un pulsímetro, el cual realice cálculos de las pulsaciones del corazón midiendo los cambios de absorción de luz. Para esto vamos a simular el sensado de la señal con dos diodos emisores de luz LED de una sola longitud de onda. Aquí tenemos ya el diseño en Proteus, el cual está especificado por etapas. Podemos ver, aquí tenemos la etapa de la señal de entrada. Aquí tenemos los dos diodos que nos pide la actividad, el cual va a sensar el flujo, el paso del flujo de la sangre de acuerdo a su oxigenación. Entonces permite pasar, o la cantidad de longitud de onda que permita pasar, y esa va a ser nuestra señal de entrada a nuestro sistema. Está alimentado por una batería de 5 voltios, como lo podemos ver, y tenemos acá un generador de pulso, el cual lo configuramos con un voltaje de una longitud de onda de una frecuencia de 1 Hz y una amplitud de 5 voltios. Para la etapa de filtrado, diseñamos un filtro pasabanda, el cual consta de dos filtros, un filtro pasa baja y un filtro pasa alta, como lo podemos observar acá. Tenemos los dos diseños de los filtros, los cuales, de acuerdo a los cálculos previamente realizados de las pulsaciones del corazón de una persona promedio, el cual está entre 60 a 100, y digamos, un deportista de alto rendimiento, el cual sus pulsaciones son mayores, cerca a las 200. Entonces hicimos una aproximación de 50 a 200 pulsaciones, lo que nos da una frecuencia baja de 0,83 Hz y una frecuencia mayor, o la frecuencia alta, de 3,33 Hz. Con estos datos los utilizamos para el diseño de los filtros. Tenemos los cálculos. Frecuencia de corte inicial sería 0,83 y la de frecuencia de corte final sería 3,33. Utilizamos dos capacitores, uno de 100 microfaradios y uno de 1 microfaradio. Con eso hallamos las resistencias que debemos utilizar, con lo cual nos quedó una resistencia de 2 kiloohmios para R1 y una resistencia de 48 kiloohmios para R2. Aquí tenemos el diagrama del diseño del filtro. Acá tenemos la frecuencia de corte inicial 0,83, la frecuencia de corte superior o final de 3,33, y aquí tenemos la banda en cual nos va a permitir el paso nuestro diseño del filtro. Continuamos aquí en nuestro esquemático. En la etapa de acondicionamiento de la señal, la realizamos con un amplificador operacional, el cual nos toma la señal que viene del filtro, la cual es del orden de los milivoltios, y nos la convierte, la corriente que viene de la etapa de filtrado, con esta resistencia, la cual es una resistencia de ajuste de ganancia. Como lo pueden ver, es una resistencia bastante grande para, de acuerdo a la ley de Ohm, convertirnos ese voltaje que viene desde la etapa de filtrado. Posterior a esto, la señal ingresa nuevamente a un amplificador operacional, el cual nos va a amplificar la señal. Aquí en este punto tenemos más o menos 15 voltios, los cuales nos van a alimentar nuestro LED de acuerdo a esta resistencia variable. Entonces vamos a graduar, a intensificar la entrada de la señal del amplificador, y para garantizar los del 0 a 5 voltios que nos pide la guía de actividades, diseñamos este divisor de voltaje, el cual le pusimos un diodo LED, ya que el voltaje estaba fluctuando. Entonces, para que no se nos esté fluctuando tanto, le pusimos este diodo y realizamos los cálculos para el divisor de voltaje para garantizar una salida de 0 a 5 voltios. Y vamos a darle simular al programa y verificamos cómo nos funciona. Okay, aquí tenemos
En este momento tarda un momento en estabilizarse un poco. Vamos a disminuir la intensidad. Ya podemos ver que el LED empieza a parpadear de acuerdo a la intensidad que le está ingresando al amplificador operacional. Lo bajamos más, nos va a simular un parpadeo más intenso, como lo podemos observar. A medida que vamos variando la ganancia, nuestro LED aumenta o disminuye la velocidad con la cual enciende y apaga. Ahí lo podemos ver. Como podemos ver en el voltímetro, tenemos cuando está apagado 0 voltios, cuando está encendido más o menos 5.1, 5.09 voltios. Pues estamos por terminado. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.